Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿qué tal? Viernes. Y con este viernes viene otro episodio de Entre Hilos en El Mostrador. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Francisco, todo muy bien. Daniel Chernilo, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, sociólogo. ¿Con quién nos vas a entretener hoy? ¿De quién vas a hablar? Hoy vamos a hablar de una persona muy cercana para mí. Fue mi director de tesis de doctorado, es Robert Fine, sociólogo y filósofo británico. Nació en 1945 y nos dejó en el año 2018. Y vamos a hablar de uno de sus libros más bonitos que se llama Investigaciones Políticas, Marx, Hegel y Arendt, que está publicado el año 2001 y que junto con mi colega y amigo y también estudiante de Robert Fine, Rodrigo Cordero, tradujimos para la editorial Metales Pesados el año 2022, así que está disponible también en castellano. Buenísimo. Entonces el libro de Mr. Fine, Professor Fine. ¿De qué trata estas investigaciones políticas? El libro trata de lo siguiente. Él dice Fine en el texto que las sociedades modernas, las sociedades en las que vivimos en los últimos 200 años, tienen tres grandes instituciones. Una tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Con la economía. Y para eso el gran pensador de para entender la economía originalmente fue Marx. Una segunda parte segunda dimensión de las sociedades contemporáneas es el derecho y la sociedad civil, ¿no? La forma en que se regula el comportamiento de la sociedad civil. Y el gran pensador ahí es un filósofo un poco anterior a Marx, que se llama Hegel, que es uno de los antecesores de Marx y que escribe un libro, ¿no?, que se llama La filosofía del derecho, donde habla de estas cosas. Y hay un tercer gran elemento, gran dimensión de la vida contemporánea, que es el Estado, ¿sí? Y para Fine, la gran teórica del Estado moderno, la pensadora que usamos en nuestro primer episodio, es Hannah Arendt, en su libro Los orígenes del totalitarismo, porque ella muestra ahí que cuando el Estado se vuelve loco, tiene una capacidad de destrucción muy potente, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces, lo que hace Robert en el libro, Robert Fine, es juntar estas tres dimensiones, ¿no? El espacio del derecho y la sociedad civil, el espacio del mercado y el espacio del Estado, para a través de la obra de estos distintos autores, a través de su lectura, ¿no?, tratar de decirnos un poco más de cada una de ellas. Entiendo que también recurre a los autores clásicos como forma de investigación, ¿no? No solo a Marx, a Hegel, a Arendt, que son autores ya más bien modernos, pero también autores de un mundo anterior. Sí, y hay una forma que tiene, que es lo llama él una forma de leer. Porque cuando uno se enfrenta a autores, y clásicos pueden ser, no, podemos tener clásicos modernos también, en el sentido que son autores. Hay un libro muy bonito de Italo Calvino, ¿no?, que es cómo leer a los clásicos, ¿qué es un clásico? Y un clásico, dice Calvino, y Fine lo toma en el prólogo del libro, dice, bueno, un clásico es un libro que todos hemos leído, incluso cuando no lo hemos leído, ¿no? Porque todos tenemos una opinión, aunque no hayamos agarrado nunca el libro, no sabemos cuándo nació, no sabemos nada en qué idioma se escribió, pero hay algunos como nombres célebres con respecto a los cuales uno tiene como alguna opinión. Don Quijote. Don Quijote. O en el caso de Marx, o no sé, en el caso de Shakespeare, o lo que sea. Entonces, lo que hace Fine en el libro es decir, tratemos por un minuto de acercarnos a estas obras, que están llenas de interpretaciones, que hay bibliotecas enteras de autores, ¿no?, que le han dedicado la vida a encontrarle hasta la última coma, ¿no?, la diferencia de interpretación por tal o cual cosa, súper erudita, muy importante, pero que a lo mejor, al momento de tratar de observar los fenómenos más importantes de la sociedad en que vivimos, ¿no?, los árboles no nos dejan ver el bosque, para decirlo de esa manera. Entonces, lo que Fine ofrece en el libro es lo que él llama como una lectura heterodoxa de los clásicos. Una lectura que trate de suspender eso que creemos que sabemos de lo que nos dijeron los autores. Tratemos de suspender las disputas enormes que hay entre intelectuales del grupo A y del grupo B respecto a si Hegel era liberal o era conservador, o era nacionalista o no era nacionalista.
y tratemos de ver cómo su lectura nos inspira a la hora de tratar de interpretar, ¿no?, los fenómenos que nos interesan. Entonces, el texto, este es un libro no muy gordo, ¿no? Es también en ese sentido un ejercicio de lectura, de tratar de dejarse sorprender frente a textos que se supone que, aunque no hayamos leído, ya no tienen, ¿no?, ya se ha dicho todo sobre ello. Y por eso serían clásicos. Cuando uno piensa en Marx, en Kant, en Hegel, en Arendt, siento que son como nombres que ya están absolutamente en un pedestal, que son incuestionablemente clásicos. Pero hoy pareciera ser, por una parte, que nuestro mundo admite pocos clásicos, que es muy fácil cuestionar un clásico o porque tenía un problema, no sé, de violencia, entonces lo cancelamos, o era muy de izquierda o muy de derecha, entonces también lo cancelamos. Y por otro lado, emergen otros elementos que no son solo el mercado, el Estado y el derecho, y la sociedad civil, si uno quiere. Fenómenos, por ejemplo, como las corporaciones. Fenómenos como el poder de una cosa bien etérea, que es el Internet y las redes sociales, la comunicación. ¿Cómo operaría en este espacio de investigaciones políticas la emergencia de nuevos poderes? Yo diría lo siguiente. Primero, respecto de los clásicos, parte de esta lectura heterodoxa de los clásicos es que la idea misma de clásico va mutando. ¿Sí? Textos que eran clásicos cuando yo estudié sociología hace ya varias décadas atrás, ¿sí?, hoy día nadie los lee, no son significativos. Es decir, la idea misma de qué es un clásico o de qué hace clásico a tal libro por oposición a tal otro va cambiando, ¿no? Hicimos nosotros un episodio sobre Sartre en la primera temporada. En los años 60, 70, Sartre era un intelectual absolutamente inevitable. Nadie podía, ¿no?, dedicarse a estos temas y no haber leído a Sartre, tener una opinión sobre Sartre. Sartre hoy día es mucho menos significativo de lo que era en esa época. Entonces, desde ese punto de vista, el ejercicio de esta lectura heterodoxa va en sintonía con eso. Es decir, bueno, estos han sido mis grandes compañeros de viaje en mi intento por reflexionar, por investigar lo que pasa en el mundo contemporáneo, y los pongo al servicio del análisis que yo soy capaz de hacer en este libro. Respecto a los fenómenos emergentes, yo creo que la respuesta iría por la siguiente línea. Todos estos fenómenos emergentes, a no ser que pensemos que vivimos efectivamente en una sociedad completa, total y radicalmente a las sociedades de hace 50 o 80 años, están construidos en una relación permanente como de ruptura y continuidad. Y yo creo que lo que uno podría argumentar con este libro es que al menos estas tres dimensiones siguen estando súper presentes, ¿no? La dimensión o la importancia creciente que tiene la ganancia, ¿no? Desde la discusión del lucro en educación hasta la ansiedad si los chiquillos van a tener, ¿no?, cuánto van a ganar cuando salgan de la universidad, hasta la presión financiera que tiene el Estado para tomar o no cuáles medidas, ¿sí? Vivimos en un contexto, por ejemplo, lo que sucede en la Corte Suprema en Estados Unidos, donde el principio de la imparcialidad de la ley, la autonomía de los tribunales, la composición de los tribunales es tanto más importante de lo que ha sido en los últimos 200, 250 años. Y lo mismo en relación con el Estado. En el episodio de la semana pasada conversábamos sobre Ben Habib y la importancia de que el Estado siga tendiendo puentes, ¿no?, entre distintos grupos, ¿no?, que se definen a partir de culturas distintas. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que el libro afirmaría es que para el caso de estos tres pensadores, la preocupación por la importancia del derecho y la capacidad que tiene el derecho de regular pacíficamente, ¿no?, interacciones que de otra forma derivarían muy rápidamente en conflictos abiertos, ¿sí?, la presión incesante que el mercado y los mecanismos de mercado generan sobre todo en el mundo social, y la importancia del Estado también para regular la vía pacífica, pero también para controlar su propia vocación de meterse demasiado en la vida de los individuos y tener salidas autoritarias, ¿sí?, siguen estando muy, muy presentes.
Daniel, vamos a hacer un pequeño alto para agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez, particularmente a la Escuela de Gobierno, por el auspicio de este programa que nos permite hablar de estos temas, particularmente hoy del autor Robert Fine y su libro Investigaciones Políticas. Me gustaría preguntarte, ya que eras cercano a Fine, ya que lo fuiste y que además dirigió tu tesis doctoral, ¿cuáles fueron las motivaciones o dónde ponía los ojos Fine para escribir sobre estos temas? Su historia de vida, quizás su propia experiencia académica. Sí, él es hijo de migrante, él nació en Inglaterra, pero es hijo de migrante y estudia, ¿no?, sociología, se va a Estados Unidos en los 60 a participar de la revuelta estudiantil, era bien revoltoso, y vuelve a Inglaterra a principios de los 70 a enseñar sociología en la Universidad de Warwick, que es donde yo lo conocí ya muchas décadas después. Y su historia de investigación siempre tuvo que ver con el problema de la relación entre el Estado y la ley. Ese era como uno de sus temas más importantes. Y las formas de discriminación que ese vínculo puede generar, pero también el potencial de liberación que está a la base. Sus primeros trabajos son sobre sindicalismo. Hace un trabajo sobre los movimientos sindicales en la Sudáfrica del apartheid todavía, y después sobre las disputas en la minería En Gales. en Gales, sí, y en el este de Inglaterra durante la época de Thatcher. Entonces es siempre la relación entre el Estado, el derecho y la política. Y en ese contexto hay una como tesis del libro que a mí me gusta mucho, que me parece que además es muy pertinente para varias de las discusiones que hemos tenido en varios episodios, es que cada vez que pensamos en la política contemporánea decimos, bueno, un determinado grupo gana derechos, ¿sí? Por ejemplo, la ampliación del derecho a voto para las mujeres o la disminución de la edad en el derecho a voto, pensando solo en ese tipo de fenómenos, o la inclusión de distintos grupos, ¿sí?, a la burocracia, al Estado, al servicio civil. Cada vez que reconocemos derechos a un determinado grupo, hay un momento de inclusión. Un grupo que no era parte de la toma de decisiones en el Estado no consigue obtener recursos, obtener reconocimiento, para seguir con lo que hablábamos la semana pasada, y quedar incluido. En esa misma dinámica, es gracias a esa misma dinámica que, entre comillas, descubrimos o aparecen nuevos grupos que son ahora los que comienzan a reclamar, ¿sí?, esa inclusión que los grupos anteriores acaban de obtener. Entonces, el argumento que él dice es que, lejos de ser un problema para la democracia pluralista, el que siempre hay nuevos grupos que están reclamando derechos, y que eso mostraría que la democracia es en sí misma deficitaria porque es incapaz de incluirlos a todos, el argumento de Fine sería que estas inclusiones son progresivas, van teniendo que ver se van produciendo en etapas, porque la posibilidad de reconocer nuevas formas, ¿sí?, de exclusión solo es posible porque hay otros grupos que han sido incluidos. Vamos a poner el ejemplo. Sin las primeras oleadas de pensamiento feminista que encuentran, ¿no?, que entregan mayores derechos a las mujeres, posiblemente habría sido más difícil, ¿sí?, el reconocimiento de otras disidencias sexuales. Es porque unas dinámicas de inclusión son exitosas, es que entonces se permite, ¿no?, o se consigue la inclusión de otros grupos. Uno podría extremar el argumento y decir, bueno, justamente porque hoy día pensamos en términos de derechos humanos universales, hemos reconfigurado en un periodo de tiempo súper corto la forma en que entendemos los derechos de los animales. Es decir, una vez que, comillas, todos los seres humanos están incluidos, porque tenemos derechos humanos universales, bueno, empezamos a preocuparnos de las exclusiones de especies de animales no humanos. Entonces, esa él lo llama la dialéctica de la inclusión, ¿sí? Yo creo que es un argumento muy lindo que él hace en este libro y en otros trabajos, para pensar que la democracia es siempre imperfecta, pero que tiene esta capacidad de incluir, de darle igualdad de derechos a determinados grupos, y en ese mismo proceso levantar en sí misma los nuevos conflictos de la generación que viene.
Yo diría que hoy día, esto es me voy a ir de tesis, pero que hoy día uno de los grandes temas, una de las grandes discusiones respecto al derecho del Estado es precisamente la distancia que opera entre el individuo, entre la sociedad civil y el Estado. Grupos que se sienten excluidos por un lado y porciones de la sociedad que sienten que el Estado es como una especie de pared, como cuando uno va al registro civil y le dicen, no hay números, eso, un continuo de eso. ¿Cuáles son los desafíos, crees tú, que se plantean en estas nuevas relaciones que se establecieron o se establecen en el mundo contemporáneo entre derecho y Estado y sociedad civil? ¿Cómo opera esa tensión? Yo creo que en ese sentido el argumento de Fine opera de manera no tan distinta, en otro lenguaje, pero no tan distinta al argumento que vimos la semana pasada con Benjamín. O sea, por una parte, ¿sí?, con todas sus imperfecciones, la democracia política tiene esta capacidad de reconocer a grupos que habían estado excluidos, ¿no?, y entregarles derechos a través de sus propias luchas y a través de la propia capacidad que tiene el derecho de autocorregirse. Entonces, en ese sentido, es una visión para alguien que viene formado, por ejemplo, en la tradición del marxismo, tiende a ser una posición bastante como optimista respecto a la capacidad que tiene el derecho, ¿sí?, de generar estas nuevas inclusiones. Pero al mismo tiempo, eso no puede transformarse nunca en una posición como complaciente respecto de que, bueno, ahora sí estamos todos incluidos, somos todos parte del Estado, todos podemos votar, entonces ya no hay problema. Porque justamente, como decían, ¿no?, en la reflexión anterior, estas son dinámicas permanentes, que hace que cuando un determinado grupo consigue que se le reconozcan sus derechos, el Estado empieza a aparecer como esa pared para otro grupo, ¿no?, grupos con determinadas discapacidades, grupos que tienen problemas específicos que resultan relativamente invisibles para el resto de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en los tipos de grupos a los que más cuesta encontrarles espacios de derecho, las personas en situación de calle, por ejemplo. ¿Sí? El reconocimiento de que esos grupos, de que esas personas, entendidas como un sector a rato significativo de la sociedad, tienen derecho, es parte de la dinámica propia de la acción del Estado, que en la medida en que consigue ir, por ejemplo, solucionando situaciones de pobreza en otros contextos, hace que esa situación, que no es nueva, que ya, ¿no?, siglos posiblemente, ¿no?, o décadas por lo menos, ¿sí?, hoy día sí sea visible, que la sociedad civil organizada sí pueda ponerlo como un tema relevante sobre la mesa y que sí hayan entonces recursos o instituciones o mecanismos para poder gestionar la situación con ese grupo específico. Yo creo que esa negociación, que no está exenta de lucha, que no está exenta a ratos de excesos, de violencia, sí, de violencia de los grupos, de acción autoritaria, represión de la fuerza pública, pero en esa dinámica es la que se construye el Estado moderno. Qué interesante lo que dices de la interseccionalidad y particularmente de la desprotección de las personas en situación de calle, porque hace 2 o 3 semanas un conjunto de agrupaciones de la sociedad civil recurrieron de protección contra la Municipalidad de Santiago, no sé si leíste la noticia, Cierto, por una persona trans en situación de calle, además viviendo con VIH, que le habían confiscado sus bienes, los pocos enseres que tenía, y entre ellos la triterapia. Me pareció una discusión interesante porque estaba relevando la discriminación contra la persona más discriminada de la sociedad. Entonces el punto creo que yo sería, es que ahí lo que hay es una dinámica como inmanente propia de la acción del Estado, donde inclusión y exclusión no son dos momentos separados, son una pugna permanente. Entonces, la acción política, por ejemplo, de los grupos que tienen preocupaciones por los sectores, ¿no?, que están en situaciones más difíciles, ¿no?, apelan a los mismos recursos del Estado, ¿sí?, para obtener derechos para esos grupos que hasta ahora no los tienen. Y por eso, diría yo, que si hay una característica de la crisis de la democracia en la que vivimos, esta crisis como medio global de la democracia en que vivimos, y que el libro de Fine como que apuntaría, es que con todos sus defectos, el derecho moderno
ha sido la herramienta a través de la cual los distintos grupos han conseguido mayores formas de exclusión. Los individuos y grupos en situaciones no desprotegidas han conseguido mayores derechos y mayores protecciones. Y por tanto, la crisis de los sistemas de justicia y la crisis de la imparcialidad del derecho es posiblemente una de las más significativas en el contexto contemporáneo de la crisis de la democracia. Bien, qué ganas, Daniel, de seguir conversando, pero se nos acaba el tiempo. Les agradezco escucharnos y les agradezco también, seguir este programa y estar interesado por estos temas. Y muchas gracias a ti, Daniel, por traer el trabajo de un amigo y de un mentor a esta mesa. No, gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.